un niño que quedó solo en las calles tras perder a sus padres, y un joven millonario que decidió tenderle la mano. Lo que comenzó como un acto de compasión, se convirtió en la historia de superación más inspiradora. El pequeño huérfano se transformó en un empresario que cambió la vida de miles de niños sin hogar. Esta es la historia de Mateo, del abandono al legado eterno. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal, comparte este video para que más personas conozcan el poder de la esperanza, y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. En el próximo capítulo te enviaremos un saludo especial. La ciudad nunca dormía. Las luces de los edificios iluminaban la noche, pero entre las sombras de esas mismas calles transitaba un niño que no conocía otra cosa que la soledad. Su nombre era Mateo, y apenas tenía 10 años cuando la tragedia lo dejó completamente solo. Sus padres habían muerto en un accidente de tránsito meses atrás. Sin familiares cercanos que quisieran hacerse cargo de él, Mateo quedó en medio de un sistema indiferente. Escapó de un albergue estatal donde lo maltrataban, y desde entonces vivía en las calles, buscando comida a los basureros de restaurantes o pidiendo limosna en los semáforos. Cada día era una lucha contra el hambre y el frío. Dormía sobre cartones en los portales de las tiendas cerradas, usando un abrigo viejo que había encontrado en la basura. Su único tesoro era una fotografía arrugada de sus padres, la cual guardaba como un amuleto. Una noche lluviosa, Mateo se refugió bajo un puente. El agua caía con fuerza y apenas tenía un pedazo de pan duro que había conseguido de un vendedor ambulante. Mientras comía lentamente, pensaba en cómo sería tener una cama caliente y una casa donde no sintiera miedo. Los autos pasaban rugiendo sobre su cabeza, pero en su mundo había silencio. Solo la voz de su madre resonaba en su memoria. Mateo, siempre sé fuerte. Aunque la vida te golpee, no dejes de soñar. Él se abrazó las rodillas, repitiendo esas palabras como un mantra. Al día siguiente, bajo el sol ardiente de la tarde, Mateo se colocó en una esquina de la avenida principal. Extendió la mano a los transeúntes, la mayoría de los cuales lo ignoraban. Algunos lo miraban con desprecio, como si fuera una molestia en medio de la ciudad moderna. «Fuera de aquí, mocoso», le gritó un hombre trajeado mientras lo apartaba bruscamente. Mateo agachó la cabeza y apretó los labios para contener las lágrimas. No quería que nadie lo viera débil. De repente, una voz distinta rompió la rutina. «¿Tienes hambre?». Mateo levantó la mirada. Frente a él estaba un joven elegante, de unos 20 y tantos años, vestido con un traje impecable. Llevaba un maletín en la mano y parecía sacado de un mundo completamente diferente. Sus ojos, sin embargo, no mostraban desprecio, sino compasión. «Sí», respondió Mateo con un hilo de voz. El joven sonrió y lo invitó a seguirlo. Entraron a un café cercano. El niño no podía creerlo. Era la primera vez en meses que se sentaba en una mesa, con un plato caliente frente a él. El joven le pidió una hamburguesa, papas fritas y un vaso grande de leche. Mateo devoró la comida con tanta rapidez que llamó la atención de los demás clientes. Pero el joven lo observaba en silencio, conmovido por la desesperación en cada bocado. «¿Cómo te llamas?», preguntó finalmente. «Mateo». «Yo soy Adrián», dijo el joven, extendiéndole la mano. El niño la estrechó con timidez, sorprendido de que alguien tan importante se presentara ante él como un igual. Durante horas, Adrián escuchó la historia de Mateo, la pérdida de sus padres, el abandono, las noches frías en la calle. El millonario no podía creer cómo la sociedad había permitido que un niño tan pequeño enfrentara la vida solo. «Mateo», dijo finalmente, «no puedo prometerte que será fácil, pero si quieres, puedo ayudarte a empezar de nuevo». El niño lo miró incrédulo, como si no hubiera entendido. «¿Ayudarme?». «Sí», respondió Adrián. «No quiero verte más pidiendo en la calle. Quiero que estudies, que tengas un hogar, que sueñes». Por primera vez en mucho tiempo, los ojos de Mateo se iluminaron. «¿De verdad?». «De verdad», afirmó Adrián con una sonrisa firme. Esa noche, Mateo durmió en una cama limpia por primera vez desde que había perdido a sus padres. La mansión de Adrián le parecía un castillo, y aunque al principio tuvo miedo de que todo fuera un sueño, se durmió aferrado a la sábana, con una sonrisa en el rostro. Lo que no sabía era que ese encuentro cambiaría no solo su vida, sino la de muchos otros niños como él. Porque ese fue el comienzo de una historia de transformación,
donde un niño de la calle se convertiría en un futuro millonario, no solo en riqueza, sino en amor y compasión. La primera mañana en la mansión de Adrián fue un despertar lleno de asombro. Mateo se levantó sobresaltado al sentir el sol entrando por las cortinas de su nueva habitación. Estaba tan acostumbrado al frío de la calle y al ruido de los autos que aquella cama suave, con sábanas limpias y olor a lavanda, le parecía un sueño del que no quería despertar. Al principio, no supo cómo reaccionar. Caminó descalzo sobre la alfombra esponjosa, tocando con las manos los muebles brillantes como si quisiera asegurarse de que todo era real. En un rincón, doblada sobre una silla, estaba la ropa nueva que Adrián había mandado a comprar, unos pantalones, camisetas limpias y zapatillas que aún tenían la etiqueta colgando. Mateo se vistió con cuidado, como si cada prenda fuera demasiado valiosa para él. Se miró al espejo y casi no se reconoció. Ya no era el niño desaliñado que pedía limosna en la avenida, era un niño que, por primera vez, podía sentirse digno. El desayuno fue otro mundo nuevo. La mesa del comedor estaba llena de opciones, jugos frescos, tostadas, huevos, frutas de colores que apenas conocía por nombre. Mateo dudó en tocar algo, hasta que Adrián, sentado frente a él, lo animó. «Come lo que quieras, todo esto es para ti». El niño agarró un panecillo con timidez, pero pronto, el hambre lo dominó. Adrián lo miraba comer con ternura, comprendiendo que aquel niño aún no sabía lo que era tener comida asegurada. «Mateo», le dijo con voz tranquila, «aquí ya no tendrás que preocuparte por pasar hambre. Esta es tu casa ahora». El niño levantó la mirada y, aunque quiso responder, las lágrimas se le escaparon. La adaptación no fue sencilla. Durante los primeros días, Mateo se despertaba en medio de la noche, asustado, creyendo que todo era un sueño. A veces escondía comida en sus bolsillos por si acaso, temiendo que de pronto lo devolvieran a la calle. El personal de la mansión lo observaba con desconfianza. Algunos pensaban que Adrián había cometido un error en traer a un niño de la calle a su hogar. «Señor Adrián», dijo un mayordomo mayor en privado, «ese chico no encaja en este mundo. Tarde o temprano causará problemas». Adrián lo escuchó con paciencia y respondió con firmeza. «Mateo no es un problema. Solo necesita una oportunidad. Todos la necesitamos alguna vez en la vida». La primera gran prueba de Mateo llegó cuando Adrián lo llevó a la escuela. El colegio privado estaba lleno de niños bien vestidos, con mochilas de marca y choferes que los esperaban en la puerta. Mateo entró con pasos inseguros, consciente de que no era como ellos. Algunos lo miraron con curiosidad, otros con burla. «¿Ese es el huérfano que adoptó el señor millonario?», susurraban. En clase, Mateo luchaba por seguir el ritmo. No sabía manejar libros tan nuevos ni entendía muchas de las palabras que los profesores usaban. Se sentía torpe, fuera de lugar, como si todo el mundo confirmara lo que siempre le habían hecho creer, que él no servía para nada. Al final del primer día, se acercó a Adrián con los ojos bajos. «No quiero volver», dijo en voz baja. «Ellos tienen todo, y yo no soy como ellos». Adrián se arrodilló frente a él y lo miró a los ojos. «Mateo, escucha bien. Tú no eres menos que nadie. Tienes algo que muchos de esos niños aún no conocen, la fuerza de haber sobrevivido. Yo creo en ti, aunque tú todavía no lo hagas». Mateo se mordió los labios, conteniendo las lágrimas. Nunca nadie le había dicho algo así. El tiempo pasó, y aunque al principio fue duro, el niño comenzó a esforzarse. Estudiaba con más ganas que nadie, repasaba sus cuadernos hasta tarde, y Adrián lo ayudaba siempre que podía. Poco a poco, dejó de ser el niño de la calle para convertirse en un estudiante brillante, capaz de destacarse incluso entre los más privilegiados. Una tarde, al regresar de la escuela, Mateo encontró a Adrián en su despacho revisando documentos de la empresa. «¿Qué haces?», preguntó curioso. «Trabajo», respondió Adrián sonriendo. «Estos son los negocios que me permiten tener todo lo que has visto aquí». Mateo se acercó, fascinado. Los papeles llenos de números y gráficos no tenían sentido para él, pero algo despertó dentro de su mente, un deseo de aprender, de entender ese mundo que parecía tan lejano pero que ahora se abría frente a sus ojos. «¿Crees que yo pueda hacer eso algún día?», preguntó con timidez. Adrián lo miró con seriedad y le respondió sin dudar. «Sí.
Y no solo podrás hacerlo, Mateo. Llegará el día en que lo harás mejor que yo. Esa noche, acostado en su cama, el niño tomó la vieja fotografía de sus padres y la apretó contra su pecho. Papá, mamá, creo que ahora sí voy a estar bien. No estoy solo. Y con una sonrisa tranquila, se quedó dormido, soñando con un futuro que empezaba a parecer posible. Lo que Mateo no sabía era que sus pasos lo llevarían a convertirse en alguien mucho más grande de lo que imaginaba. Los meses pasaron y Mateo ya no era el mismo niño tímido que Adrián encontró en las calles. Su aspecto cambió, su ropa limpia, su cabello bien peinado y su postura más segura daban la impresión de alguien que comenzaba a confiar en sí mismo. Pero más importante aún, había algo diferente en su mirada, un brillo nuevo, una chispa de ambición que antes estaba oculta bajo la tristeza. Mateo estudiaba con dedicación, y aunque seguía teniendo dificultades en algunas materias, nunca se rendía. Adrián lo apoyaba con tutores particulares, pero lo que más sorprendía a todos era su curiosidad natural. No se conformaba con aprender lo básico, quería entender cómo funcionaba el mundo. Una tarde, mientras Adrián revisaba unos documentos en su oficina, Mateo entró en silencio y se quedó observando. Había gráficos de inversiones, informes de empresas y balances financieros esparcidos sobre el escritorio. ¿Puedo mirar?, preguntó tímidamente. Adrián sonrió y le entregó uno de los papeles. Claro, pero te advierto, no es muy emocionante para un niño. Mateo lo tomó con cuidado, como si tuviera un tesoro en las manos. Aunque no entendía mucho, comenzó a hacer preguntas. ¿Qué es un activo? ¿Y por qué hay tantas flechas en este gráfico? ¿Por qué unas cifras están en rojo y otras en verde? Adrián se sorprendió. La mayoría de los adultos se aburrían con esos temas, pero Mateo quería saberlo todo. Así empezó a enseñarle poco a poco cómo funcionaban las inversiones, qué significaban las ganancias y por qué era importante tomar decisiones con responsabilidad. Esa fue la primera semilla. Los días se transformaron en una especie de escuela paralela. Por las mañanas, Mateo asistía a clases regulares. Por las tardes, recibía lecciones improvisadas de Adrián sobre negocios y liderazgo. Aprendió lo que era una empresa, cómo se organizaba un proyecto y, sobre todo, qué significaba tener visión. Una noche, mientras cenaban, Mateo habló con entusiasmo. Si yo tuviera dinero, no solo lo guardaría. Yo abriría un lugar para que los niños de la calle puedan dormir, como yo lo necesitaba antes. Y también les daría comida. Adrián lo miró sorprendido, orgulloso de esa declaración. ¿Sabes, Mateo? Esa es la diferencia entre alguien que solo quiere ser rico y alguien que quiere ser grande. Tú ya estás pensando como un verdadero líder. El niño sonrió, y dentro de él nació un sueño. Algún día, no solo saldría adelante por sí mismo, sino que ayudaría a otros como él. Sin embargo, el camino no era sencillo. En la escuela aún había quienes lo miraban con desprecio. Algunos compañeros murmuraban a sus espaldas. Ese es el niño recogido. Seguro solo está aquí porque el millonario lo quiso adoptar. Nunca será como nosotros. Un día, en el recreo, un grupo de niños lo rodeó y uno de ellos le arrebató su cuaderno. ¿Qué escribes tanto, Mateo? ¿Sueños de pobre? Se burló, arrojando las hojas al suelo. Mateo se agachó para recogerlas, conteniendo la rabia. No quería pelear, pero las lágrimas le ardían en los ojos. Entonces, otro niño del grupo le preguntó con desprecio. ¿De verdad crees que algún día serás como nosotros? Mateo levantó la mirada, con firmeza. No, respondió. Yo no quiero ser como ustedes. Quiero ser alguien mejor. El silencio se hizo por un instante. Aquella respuesta marcó el inicio de algo nuevo. Mateo no estaba dispuesto a dejar que las burlas definieran su destino. Al llegar a casa, Adrián notó que algo andaba mal. ¿Qué ocurrió?, preguntó. Mateo le contó lo sucedido, esperando quizás que su tutor se enfadara. Pero Adrián sonrió con orgullo. Esa respuesta tuya. Quiero ser alguien mejor. Ese es el espíritu que te llevará lejos. Nunca olvides eso, Mateo. El niño apretó los puños con determinación. Yo voy a ser alguien. Y no solo por mí, también por los que están allá afuera, en la calle, como yo estuve. Con el tiempo,
Mateo comenzó a mostrar talento para organizar cosas. En la escuela, fue elegido como delegado de su clase después de proponer un proyecto para ayudar a los estudiantes con menos recursos. No todos confiaban en él, pero su sinceridad y entusiasmo lograban convencer incluso a los más escépticos. Una maestra comentó un día: «Ese niño tiene algo especial. No es el más rico ni el más inteligente de todos, pero tiene un corazón y una fuerza de voluntad que lo hacen destacar». Adrián lo sabía, Mateo estaba destinado a algo grande. Una noche, mientras ambos caminaban por la terraza de la mansión, Adrián puso una mano sobre el hombro del niño. «Mateo, quiero que entiendas algo, el dinero es solo una herramienta. Lo que realmente importa es qué haces con él. Yo te enseñaré todo lo que sé, pero la decisión final sobre cómo usar tu vida será tuya». El niño asintió con seriedad. «Yo quiero usarlo para que ningún niño pase hambre ni duerma en la calle». Adrián sonrió. «Entonces, hijo, ya has encontrado tu propósito». Y en el silencio de esa noche, con las luces de la ciudad brillando a lo lejos, Mateo dio un paso más hacia el futuro que lo esperaba, el de convertirse no solo en un millonario, sino en un verdadero líder que cambiaría vidas. El tiempo pasó rápidamente y Mateo ya no era aquel niño temeroso que había encontrado refugio en las calles. Tenía ahora 13 años, estaba más alto y sus ojos reflejaban una determinación que sorprendía incluso a quienes lo conocían de cerca. Adrián, que había seguido de cerca su progreso, sabía que había llegado el momento de darle algo más que libros y lecciones teóricas. Quería ponerlo a prueba en un escenario real. «Mateo», dijo una mañana, mientras desayunaban en la terraza de la mansión, «creo que estás listo para algo nuevo». El niño levantó la mirada con expectación. «¿Qué cosa?». Adrián lo miró con seriedad, como lo hacía cada vez que se disponía a enseñarle algo importante. «Quiero darte tu primera oportunidad en los negocios. Será un proyecto pequeño, pero dependerá de ti hacerlo crecer». Mateo sintió un nudo en el estómago. «¿Yo? ¿Solo?». «No estarás solo», respondió Adrián. «Yo estaré aquí para guiarte. Pero las decisiones, las buenas y las malas, serán tuyas». El reto consistía en administrar una pequeña tienda de barrio que pertenecía a una de las compañías de Adrián. El lugar apenas daba ganancias y estaba a punto de cerrar por falta de clientes. Cuando Mateo vio la tienda por primera vez, entendió el desafío. El local estaba descuidado, con estantes vacíos y una fachada apagada. Los pocos clientes que entraban lo hacían por costumbre, no porque realmente lo necesitaran. «¿Y yo qué puedo hacer aquí?», preguntó Mateo, abrumado. «Eso depende de ti», dijo Adrián. «Un negocio es como una persona, necesita cuidado, atención y un propósito. Pregúntate, ¿qué necesita esta tienda para volver a la vida?». Mateo se quedó en silencio, observando cada rincón del lugar. Recordó su infancia en las calles, cuando a veces entraba a tiendas similares para pedir un trozo de pan. Pensó en lo que él hubiera querido encontrar en aquel tiempo, no solo comida, sino alguien que lo mirara con dignidad. Fue entonces cuando nació su idea. Durante semanas, Mateo trabajó sin descanso. Con la ayuda de Adrián, invirtió en mejorar la tienda, pintó las paredes, organizó los productos y creó un pequeño espacio para regalar pan y leche a niños en situación de calle. «¿Regalar comida?», le preguntó incrédulo uno de los encargados. «¿No perderemos dinero con eso?». Mateo lo miró con seriedad. «Tal vez no ganemos mucho al principio, pero la gente verá que somos diferentes. No somos solo una tienda, somos un lugar donde la comunidad importa». Al principio, muchos dudaron de esa estrategia. Pero poco a poco, los resultados comenzaron a notarse. Los vecinos empezaron a preferir comprar allí, agradecidos por el gesto hacia los más necesitados. Los niños de la calle llegaban cada tarde, y su presencia atraía a más clientes solidarios que querían colaborar. En menos de 3 meses, la tienda que estaba a punto de cerrar se convirtió en un lugar próspero, conocido no solo por sus productos, sino por su corazón. Una tarde, Adrián visitó el local y observó a Mateo atendiendo a un cliente. El niño saludaba con una sonrisa, recomendaba productos y organizaba los estantes como si hubiera nacido para eso. Cuando el cliente se fue, Adrián se acercó. «Estoy impresionado, Mateo. Has hecho algo que muchos adultos no logran, darle propósito a un negocio».
Mateo sonrió, orgulloso. No quería que fuera solo una tienda. Quería que fuera un lugar donde nadie se sienta como yo me sentí en la calle. Adrián lo miró fijamente, y con una mezcla de orgullo y emoción le dijo: «Hijo, acabas de demostrar que tienes lo más importante de un verdadero empresario, visión y corazón». Sin embargo, no todos estaban contentos con el éxito de la tienda. En el vecindario había otro comerciante que había perdido clientes desde que el proyecto de Mateo comenzó a prosperar. Envidioso, empezó a difundir rumores. «Ese negocio solo funciona porque lo financia un millonario. Ese chico no sabe nada, es solo un huérfano recogido». Mateo escuchó los comentarios y, aunque le dolieron, decidió no rendirse. Sabía que su éxito no era cuestión de dinero, sino de esfuerzo y pasión. «Pueden decir lo que quieran», pensó. «Lo importante es que la gente confíe en nosotros». El tiempo le dio la razón. La tienda se consolidó, y más adelante, Mateo abrió un segundo local con la misma filosofía: productos accesibles y ayuda para los más necesitados. Esa noche, sentado en la terraza junto a Adrián, le confesó sus pensamientos. «Me doy cuenta de que no quiero negocios solo para ser rico. Quiero negocios para cambiar vidas». Adrián sonrió satisfecho. «Entonces ya sabes cuál es tu camino, Mateo. Y este es solo el comienzo». Mateo miró las luces de la ciudad, recordando los días en que dormía en la calle. Ahora tenía un nuevo propósito, y en lo profundo de su corazón sabía que algún día haría algo mucho más grande que una tienda. El éxito de Mateo no pasó desapercibido. La pequeña tienda que había rescatado de la quiebra ahora era un símbolo de esperanza para el barrio. Cada día llegaban más clientes, atraídos no solo por los productos, sino por la filosofía que Mateo había instaurado: un negocio con corazón. Pero en la misma medida que crecía la admiración, también lo hacía la envidia. En particular, un hombre llamado Ramiro Torres, dueño de varias tiendas en la ciudad, veía con resentimiento cómo sus ganancias disminuían desde que los locales de Mateo se habían hecho populares. «¿Cómo es posible que un mocoso, un huérfano sacado de la calle, esté quitándome clientes?», gruñía en su oficina, golpeando la mesa con el puño. Sus asesores intentaban calmarlo, pero Ramiro no estaba dispuesto a aceptar que alguien como Mateo le hiciera sombra. Los primeros ataques fueron sutiles. Empezaron a circular rumores: que la comida que regalaba Mateo estaba en mal estado, que la tienda era una fachada de Adrián y que todo era un espectáculo de caridad para ganar fama. Mateo escuchó los comentarios y sintió la rabia arder en su interior. «¿Por qué inventan cosas así?», preguntó a Adrián, frustrado. El joven millonario lo miró con calma. «Porque tienes éxito, Mateo. Y cuando alguien crece, siempre habrá otros que intenten destruirlo. Entonces, ¿qué hago? Demuestra con tus acciones que los rumores son mentira. No te rebajes a pelear con palabras». Pero los problemas no quedaron ahí. Una noche, Mateo llegó a la tienda y la encontró con los vidrios rotos y las paredes pintadas con insultos. El corazón se le encogió al ver el lugar que había levantado con tanto esfuerzo reducido a escombros. Se arrodilló en medio del suelo cubierto de cristales, con lágrimas en los ojos. «¿Por qué? Yo solo quería ayudar». Adrián apareció detrás de él, puso una mano sobre su hombro y le dijo con voz firme: «Esto es una prueba, Mateo. Si renuncias ahora, ellos habrán ganado. Pero si te levantas, demostrarás que eres más fuerte que su odio». El niño apretó los puños y se secó las lágrimas. «No voy a rendirme». Los días siguientes fueron de trabajo incansable. Mateo reunió a los vecinos, muchos de los cuales lo apoyaban, y organizó brigadas para limpiar y reparar la tienda. Adrián aportó recursos, pero la verdadera fuerza vino de la comunidad: amas de casa pintando las paredes, jóvenes arreglando estantes, y hasta los mismos niños de la calle ayudando a barrer y ordenar. «Esta no es solo la tienda de Mateo», decían. «Es la tienda de todos». El incidente, que parecía una derrota, se convirtió en un símbolo aún más fuerte. La gente empezó a hablar de la resiliencia de un niño que nunca se rinde, y las ventas se multiplicaron. Ramiro, al ver que sus ataques solo fortalecían la imagen de Mateo, se enfureció aún más. «Si no puedo destruirlo con rumores, lo haré con dinero», decidió. Un día, Mateo recibió la visita de un abogado.
Traigo una oferta de compra, dijo, colocando un contrato sobre la mesa. El señor Ramiro Torres quiere adquirir tu negocio. Está dispuesto a pagarte una gran suma de dinero. Mateo leyó el documento con las manos temblorosas. Era más dinero del que jamás había imaginado tener en sus manos. Con eso podría vivir cómodamente el resto de su vida. Adrián lo observaba desde la esquina, sin intervenir. Sabía que esa decisión debía ser de Mateo. El niño respiró hondo y cerró los ojos, recordando sus días en la calle, el hambre, la soledad y la promesa que se había hecho, nunca olvidar a los que sufrían como él había sufrido. Rompió el contrato en pedazos y lo arrojó sobre la mesa. Mi negocio no está en venta. No se trata de dinero, se trata de ayudar. El abogado lo miró sorprendido, recogió los papeles y se marchó. Adrián sonrió con orgullo. Esa fue la decisión más difícil y más valiente que podías tomar. Pero la batalla con Ramiro estaba lejos de terminar. El comerciante, enfurecido, comenzó a presionar con tácticas más agresivas, bajó precios para arruinar a Mateo, sobornó a proveedores para que dejaran de venderle productos y hasta intentó cerrar acuerdos con políticos locales para ponerle trabas legales. Mateo, que apenas comenzaba en el mundo de los negocios, se sintió abrumado. Es demasiado grande para mí, confesó una noche a Adrián. No sé si puedo contra alguien como él. El millonario lo miró a los ojos y le respondió con firmeza. Recuerda lo que siempre te digo, el dinero es solo una herramienta. Lo que realmente importa es el corazón. Ramiro tiene poder, sí, pero no tiene lo que tú tienes, la confianza de la gente. Mateo comprendió. Si quería ganar esta batalla, no debía luchar con las mismas armas que su rival. Debía mantenerse fiel a su propósito. Y así lo hizo. En lugar de rendirse, organizó un proyecto aún más ambicioso, un programa de alimentación gratuita para niños de la calle, financiado con las ganancias de la tienda. La noticia se esparció por toda la ciudad. Periódicos y noticieros comenzaron a hablar del niño que convirtió una tienda en esperanza, y pronto Mateo se convirtió en un símbolo no solo para el barrio, sino para toda la comunidad. Ramiro, derrotado en su propio juego, se retiró furioso. Esa noche, Adrián se acercó a Mateo y lo abrazó con orgullo. Hijo, hoy has pasado tu primera gran prueba. Has demostrado que los negocios pueden ser más que dinero, pueden ser un motor de cambio. Mateo, con lágrimas de emoción, respondió. No quiero detenerme aquí, Adrián. Quiero hacer más. Mucho más. Adrián asintió, con una sonrisa. Y lo harás, Mateo. Este es solo el principio de tu historia. La tienda de barrio que Mateo había salvado ya no era solo un negocio, era un símbolo de esperanza. Los periódicos lo llamaban el niño empresario con corazón y los noticieros relataban su historia como ejemplo de superación. Pero para Mateo, aquello no era suficiente. Sentía que su misión iba mucho más allá de administrar un par de locales. Quería transformar la vida de los niños que, como él, habían quedado en el abandono. Una noche, sentado junto a Adrián en la terraza de la mansión, Mateo lo dijo con voz firme. Quiero abrir más locales. Pero no para ser rico, quiero que cada tienda sea un lugar donde los niños de la calle encuentren comida y cariño. Adrián lo observó en silencio, con una sonrisa orgullosa. Entonces ha llegado el momento de que empieces a pensar como un verdadero empresario. Ya no se trata de una tienda, se trata de construir un modelo que cambie la sociedad. Con el apoyo de Adrián, Mateo comenzó a expandirse. El proyecto se convirtió en una red de pequeños locales llamados Hogar y Pan, donde además de vender productos de calidad a buen precio, se ofrecían desayunos gratuitos para niños sin hogar. Al principio, la gente miraba con escepticismo aquel modelo de negocio. Eso no es rentable, decían algunos empresarios. No se puede regalar comida y ganar dinero al mismo tiempo. Pero Mateo estaba convencido. Su filosofía era clara, la prosperidad nace de compartir. Y poco a poco, esa visión empezó a dar frutos. Cada inauguración era un acontecimiento. Mateo, aún adolescente, aparecía frente a decenas de personas, cortaba la cinta y declaraba: este lugar no es mío. Es de todos los que creen que nadie debería pasar hambre. Los clientes se multiplicaban. Muchos llegaban por solidaridad, otros porque valoraban la calidad y el trato humano.
En pocos años, Hogar y Pan se convirtió en una cadena reconocida en toda la ciudad. Mateo, que una vez había pedido un trozo de pan en las calles, ahora era dueño de negocios que alimentaban a cientos de niños cada semana. El éxito lo llevó a dar su siguiente gran paso: fundar una escuela de formación gratuita para jóvenes sin recursos. La llamó Semillas de Futuro. No basta con dar pan, dijo Mateo en el discurso de inauguración. Los niños necesitan educación, porque sólo así podrán cambiar su destino. La escuela ofrecía clases de lectura, matemáticas, música y hasta talleres de emprendimiento. Para Mateo, no había mayor satisfacción que ver a esos niños aprender, reír y soñar con un futuro mejor. Pero con el ascenso llegaron también nuevas responsabilidades y críticas. Algunos sectores empresariales lo acusaban de competencia desleal. Otros lo señalaban de querer construir una imagen de héroe. Mateo escuchaba todo con serenidad. Había aprendido que el éxito siempre atrae envidia. No importa lo que digan, se repetía. Lo importante es nunca olvidar de dónde vine. A nivel personal, Mateo también cambiaba. Ya no era aquel niño temeroso, se había convertido en un joven seguro de sí mismo, con una visión clara y un corazón inquebrantable. Sin embargo, seguía cargando con una herida silenciosa, la soledad. A veces, en medio de los aplausos, recordaba las noches frías en la calle, cuando no tenía a nadie que lo abrazara. Eso lo hacía aún más empático con los pequeños que llegaban a sus centros de acogida. Cada vez que un niño lo miraba con hambre o miedo, él se veía reflejado en esos ojos y redoblaba su compromiso. Una tarde, mientras caminaba por uno de sus locales, un niño de apenas 6 años, descalzo y cubierto de polvo, se acercó a él. «Señor, ¿puedo comer aquí aunque no tenga dinero?». Mateo se arrodilló, lo tomó de la mano y respondió con ternura: «Aquí no necesitas dinero, pequeño. Aquí siempre tendrás un plato de comida y alguien que te cuide». El niño lo abrazó con fuerza, y Mateo sintió que ese gesto valía más que todas las ganancias de sus negocios. En pocos años, Mateo pasó de ser un niño huérfano en la calle a un joven empresario reconocido por su labor social. Los noticieros internacionales empezaron a hablar de él, y hasta recibió invitaciones para dar conferencias sobre emprendimiento y responsabilidad social. Pero Mateo nunca olvidaba lo esencial. En cada discurso, repetía lo mismo: «Yo no soy un héroe. Soy solo un niño que conoció el hambre y la soledad. Y por eso no quiero que ningún otro niño pase lo mismo». Adrián, que lo había visto crecer desde aquel primer día en la calle, lo observaba con lágrimas de orgullo. «Mateo», le dijo una noche, «ya no eres mi aprendiz. Eres un verdadero líder. Has construido algo que ni yo, con todo mi dinero, había logrado». Mateo bajó la mirada, con humildad. «Todo esto es gracias a ti, Adrián. Tú me diste la oportunidad de creer en mí mismo». Adrián le puso una mano en el hombro. «No, hijo. Todo esto es gracias a tu corazón. El mundo está cambiando porque tú te negaste a rendirte». El ascenso de Mateo era imparable. Pero aún no sabía que el destino le pondría frente a la prueba más grande, un desafío que no se ganaba con dinero ni negocios, sino con valentía y amor. El éxito de Hogar y Pan y de la escuela Semillas de Futuro había convertido a Mateo en un referente en toda la ciudad. Miles de niños eran beneficiados, cientos de familias encontraban apoyo, y el nombre de Mateo era sinónimo de esperanza. Pero justo cuando parecía que todo iba viento en popa, llegó la crisis más dura que había enfrentado. Una mañana, Mateo recibió una llamada urgente de su administrador principal. «Mateo, tenemos un problema muy grave». «¿Qué ocurre?», preguntó él, inquieto. «Los proveedores han suspendido los envíos. Alguien les está pagando más para que no trabajen con nosotros». Mateo frunció el ceño. Sabía exactamente quién podía estar detrás: Ramiro Torres, el empresario que ya antes había intentado destruirlo. ¿Y cuánto tiempo podemos aguantar sin suministros? Con las reservas actuales, apenas 2 semanas. Después no podremos alimentar a los niños». Mateo sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La idea de cientos de pequeños quedándose sin comida lo desgarraba. Decidió actuar de inmediato. Llamó a reuniones, buscó nuevos proveedores, ofreció pagar por adelantado. Pero la sombra de Ramiro era fuerte,
Nadie quería arriesgarse a perder contratos millonarios con él por ayudar al niño empresario. Los días pasaban y las reservas se reducían. Los niños seguían llegando a los comedores, pero cada plato servido era un recordatorio de que pronto podría no haber más. Una noche, Mateo se encerró en su oficina, agotado y con lágrimas en los ojos. ¿Por qué todo tiene que ser tan difícil?, susurró al aire. ¿Acaso no basta con querer ayudar? En ese momento, Adrián entró en la sala. Lo encontró cabizbajo, rodeado de papeles y facturas. Mateo, no puedes rendirte ahora, dijo suavemente. No es justo, Adrián. ¿Qué culpa tienen los niños? Si cerramos, volverán a las calles. Adrián se sentó frente a él y lo miró con firmeza. Recuerda lo que siempre te digo, los verdaderos líderes no se definen en los días fáciles, sino en las tormentas. Inspirado por esas palabras, Mateo tomó una decisión radical: ir directamente a la gente. Convocó a una rueda de prensa y habló con la verdad. Frente a cámaras, dijo con voz firme: hoy nuestros centros de comida y nuestras escuelas están en riesgo de cerrar. No por falta de esfuerzo, sino porque hay quienes quieren que los niños pobres vuelvan a ser invisibles. Pero yo no me rendiré. Porque estos niños no son una carga, son el futuro de nuestra sociedad. El discurso se volvió viral. En pocas horas, miles de personas se solidarizaron. Vecinos, empresarios honestos, pequeños productores, todos ofrecieron ayuda. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo: Mateo no está solo. En solo una semana, nuevos proveedores aparecieron. Algunos incluso ofrecieron entregar productos a bajo costo o donarlos. La gente llegaba a los locales con bolsas de arroz, leche y pan para apoyar la causa. Lo que parecía el fin, se convirtió en una ola de solidaridad sin precedentes. Ramiro, furioso, intentó contraatacar acusando a Mateo de manipular a la gente. Pero esta vez sus palabras no tuvieron peso. La comunidad había visto con sus propios ojos lo que Mateo hacía. Y entonces ocurrió algo inesperado. Varios empresarios honestos, cansados de la corrupción de Ramiro, se unieron públicamente a Mateo. Queremos apoyar a este joven, porque representa lo que todos deberíamos ser, dijeron en un comunicado. Ramiro, arrinconado, empezó a perder contratos y socios. El poder que había usado para intentar destruir a Mateo se volvió contra él. Cuando todo parecía resuelto, Mateo reunió a los niños en el patio de Semillas de Futuro. Con voz emocionada les dijo: quiero que sepan algo, ustedes son la razón por la que sigo luchando. Cada sonrisa de ustedes vale más que cualquier riqueza. Y aunque intenten derribarnos, mientras tengamos fe y estemos unidos, nadie podrá quitarnos nuestra esperanza. Los niños lo abrazaron, y en ese instante Mateo entendió que la verdadera victoria no era mantener los negocios abiertos, sino mantener vivo el espíritu de solidaridad. Adrián lo felicitó con lágrimas en los ojos. Hijo, hoy has demostrado que tu fuerza no está en el dinero, sino en el amor de la gente. Mateo asintió, mirando el horizonte. Ahora lo sé, Adrián. Y algún día, quiero que lo que hemos construido llegue a cada rincón donde haya un niño con hambre. Esa noche, bajo las estrellas, Mateo pensó en sus padres, en la calle, en la primera vez que pidió comida con miedo y vergüenza. Sonrió con lágrimas en los ojos y susurró: prometo que ningún niño volverá a pasar por lo que yo pasé. Esa es mi misión. Los años pasaron, y el niño que alguna vez mendigó pan en las calles ya no existía. En su lugar estaba Mateo, un joven empresario visionario, respetado y amado por miles de personas. Su cadena Hogar y Pan se había multiplicado en varias ciudades, y las escuelas Semillas de Futuro se habían convertido en faros de esperanza para jóvenes que antes solo conocían la pobreza y el abandono. La gente lo llamaba el millonario del corazón, aunque Mateo siempre insistía en que no se trataba de él, sino de la causa que representaba. Un día, en la inauguración de un nuevo centro de acogida, Mateo pronunció un discurso que marcaría para siempre la memoria de quienes lo escucharon. Yo sé lo que es dormir en la calle, sé lo que es sentir hambre y soledad. Pero también sé lo que es recibir una mano amiga que te levanta. Adrián me dio esa oportunidad cuando yo era un niño, y ahora quiero que cada uno de ustedes sepa que también puede levantarse y cambiar su destino. Los aplausos estallaron, pero lo más conmovedor fue cuando decenas de niños se acercaron para abrazarlo.
Entre ellos estaba aquel pequeño de 6 años que una vez le había preguntado si podía comer gratis. Ahora era un estudiante brillante de semillas de futuro, lleno de sueños y proyectos. Adrián, ya con canas en el cabello, observaba con orgullo a quien consideraba su hijo. Se acercó a Mateo y le susurró: «Lo lograste. Convertiste tu dolor en esperanza». Mateo sonrió, con lágrimas en los ojos. «No lo logré solo, Adrián. Lo logramos juntos, y lo seguiremos logrando mientras exista un niño que necesite una mano». Con el tiempo, Mateo expandió sus proyectos a nivel nacional. Se crearon redes de comedores, orfanatos y escuelas gratuitas. Su historia inspiró a empresarios en otros países, quienes adoptaron modelos similares. Pero, más allá de la fama o el reconocimiento, Mateo nunca perdió la sencillez. Cada semana seguía visitando personalmente los comedores, sirviendo platos de comida y escuchando las historias de los niños. Porque para él, la verdadera riqueza no estaba en los millones que había acumulado, sino en las sonrisas de los pequeños que antes no tenían nada y ahora tenían esperanza. Esa noche, sentado en el balcón de la mansión donde todo había comenzado, Mateo recordó sus días de soledad en la calle. Miró al cielo estrellado y pensó en sus padres. «Lo hice por ustedes, y por todos los niños que nunca deben sentirse solos como yo me sentí». Con esa promesa grabada en el corazón, Mateo sabía que su misión recién comenzaba. Porque cuando un niño de la calle se convierte en la voz de miles, ya no hay límites para lo que puede cambiar en el mundo.